Vamos a desarrollar en el día de hoy la resolución 196-2020 que se aplica a las empresas importadoras y compra y venta de automotores. Comenzando con el artículo 2 del Sistema de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Esto, como sabemos, la reglamentación tiene una estructura similar para todos los sujetos obligados. Así es que comenzamos que el sistema de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo tiene dos componentes. El primer componente se le llama componente de cumplimiento y se refiere básicamente a las políticas, procedimientos y controles establecidos por el sujeto obligado. Esto también se le llama elementos. Y el segundo componente es el componente de gestión de riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, como políticas, procedimientos y controles para poder identificar, evaluar, mitigar y monitorear los riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Bueno, este componente también se utiliza para la autoevaluación de riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Con respecto a la autoevaluación de riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, podemos mencionar que permite, aplicando una metodología y procedimientos, identificar, evaluar y mitigar los riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo de la entidad, principalmente llevando en cuenta los factores de riesgos identificados. Y también llevamos en cuenta la evaluación nacional de riesgo que hace el país. La metodología y los procedimientos se deben aplicar al menos cada 2 años y se debe revisar totalmente cada 4 años. Esta autoevaluación de riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo debe estar debidamente documentada, así como los informes, y está a disposición, en este caso específico, a disposición de la CEPRELAT. Debemos destacar acá que las empresas que importan y compran y venden automotores no tienen un regulador natural. En este caso, el regulador es la CEPRELAT, que actúa como regulador y como órgano de aplicación de la Ley 1015/97 y este reglamento. Con respecto a los factores de riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, podemos mencionar 4 factores de riesgo: clientes, personas físicas y jurídicas, productos y servicios, canales de distribución y zona geográfica. Con respecto a las personas físicas y jurídicas, nosotros debemos gestionar sus riesgos tanto al inicio como durante la relación comercial. Lo mismo sucede con los productos y los servicios que la ley y los reglamentos le autoriza
al sujeto obligado. Se hace una revisión durante la etapa de diseño y también durante su vigencia. Ay, tomando un poquito de agua. Bueno, continuando. Entonces, el tercer factor de riesgo viene a ser los canales de distribución, que no es más que las instalaciones que posee la entidad para ponerse en contacto con los clientes. Y puede ser, lógicamente, la sucursal o la casa matriz, y actualmente también es muy utilizado la relación comercial por vía web, o sea, por internet. Y la zona geográfica, así como su nombre indica, viene a ser la localización de la sucursal o de la matriz dentro del territorio nacional o del exterior. Cuando se refiere al exterior, debemos llevar muy en cuenta las recomendaciones de la GAFI, ya que la GAFI hace la calificación de la zona geográfica del exterior. Bueno, aquí es importante mencionar que estos factores de riesgo se presentan en casi todas las transacciones o en todas las transacciones. Por ejemplo, cuando el sujeto obligado, en este caso, viene a ser una importadora o una empresa que compra y vende automotores, tenemos su producto, que viene a ser los vehículos importados. Esos vehículos importados vienen a ser los productos. Lógicamente, los clientes pueden ser personas físicas y jurídicas. Y ese producto, ese contacto del producto con el cliente se realiza, ¿verdad?, en la matriz o en la sucursal o a través de relaciones por vía web. Lógicamente también la matriz o la sucursal puede estar localizado en Asunción o en una de las ciudades del interior, o puede inclusive localizarse en el exterior. Por eso, estos 4 factores de riesgo siempre están presentes en cada transacción. Bueno, muchas veces también vamos a encontrarnos con la necesidad de hacer una evaluación de riesgo de nuevos productos. Y esto lo hacemos antes del lanzamiento del producto. Y es muy importante llevar en cuenta aquí las nuevas tecnologías asociadas a los productos y servicios. Y lógicamente no olvidando de la localización geográfica. Y es importante mencionar acá que debemos identificar los riesgos y establecer los controles para mitigar los riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. La misma cosa con respecto a la incursión en nuevas zonas geográficas. Es importante analizar, ¿verdad?, la presencia en una determinada zona del país y llevar muy en cuenta la calificación que haga la GAFI con respecto principalmente a las zonas internacionales. Bueno, con esto entonces, cuando terminamos la parte referente a la acto de evaluación
realizada conforme a los 4 factores de riesgo. Pasamos automáticamente a ver la responsabilidad de la máxima autoridad del sujeto obligado. Esto es una innovación en las reglamentaciones. Es decir, en todas las reglamentaciones que se aplican al lavado de activos y financiamiento del terrorismo, se parte principalmente de la responsabilidad de la máxima autoridad del sujeto obligado. Y conforme a la estructura de la entidad, debe establecer los objetivos de la entidad con respecto al lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Sabemos que como objetivo general es impedir que esa entidad sea utilizada para el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, para lo cual debe aprobar procedimientos y políticas para la aplicación de los procedimientos y para la gestión de riesgo, ya que habíamos dicho que tiene 2 componentes, un componente de prevención y otro componente de gestión de riesgo. Y lo hace en base a un manual de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, y también ahora la exigencia del Código de Conducta y Ética. ¿Y quién es el encargado? El oficial de cumplimiento, ya que es la persona capacitada para implementar todo esto. Y no solamente tenemos que tener manuales, oficial de cumplimiento, también es importante que el directorio o el propietario de la entidad le provea los recursos humanos, materiales y tecnológicos, e inclusive la infraestructura al oficial de cumplimiento para llevar a cabo su trabajo. También esta autoridad, conjuntamente con el oficial de cumplimiento, debe aprobar la remisión del reporte de operaciones sospechosas. Bueno, pasamos ahora entonces, una vez analizada la responsabilidad del directorio, pasamos al segundo componente de esa estructura de control, que es el oficial de cumplimiento. Vamos a ver algunas características. Primeramente, depende directamente del directorio. Tiene autonomía e independencia. Y tiene un rango superior jerárquico, ya que es una persona que debe relacionarse con el directorio y debe tener la jerarquía necesaria para ese fin. Y su trabajo va a ser exclusivamente referente a la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, y no realizar actividad ajena a dicho fin. O sea, por ejemplo, no sería conveniente, y es prohibido, que este oficial de cumplimiento también haga negociación o estar en contacto con los clientes para, en este caso, para vender los automotores, o con los proveedores para hacer la compra. Muchas veces, en el caso de firmas que se dedican a este trabajo, muchas veces son empresas unipersonales. En ese caso, actúa el oficial de cumplimiento, actúa como oficial de cumplimiento el propietario de la empresa. Al ser una sociedad anónima, eso lo realiza el oficial de cumplimiento. Y tal vez también es una situación muy común que estas entidades tengan sucursales, ya sea en la capital o en el interior. En este caso debe nombrar un encargado de cumplimiento en cada sucursal, que va a actuar
que va a hacer las veces de oficial de cumplimiento. Lógicamente, cuando nombra el encargado de cumplimiento y para fines de control de gastos, este puede realizar otras actividades inherentes a la sucursal, que no está permitido para el oficial de cumplimiento. Bueno, es importante acá mencionar ya las responsabilidades y funciones del oficial de cumplimiento. Él asesora al directorio en lo que respecta al lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Propone estrategias para prevenir y gestionar los riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Utiliza y propone al directorio el manual de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo y vela que ese esté en todo el tiempo actualizado. Y también debe vigilar la aplicación de las políticas y procedimientos referentes al lavado de activos en la entidad. Y también es una responsabilidad actual. Lo nuevo de ahora es la de implementar políticas y procedimientos para una adecuada gestión de riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Y no quedarse atrás en lo que respecta a la capacitación de los funcionarios del sujeto obligado y que reciba una capacitación adecuada en términos de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo y en términos de gestión de riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Aprovecho aquí para hacer una distinción clara de lo que es prevención del lavado de activos y gestión de riesgo. Cuando hablamos de prevención de lavado de activos, nos estamos refiriendo a procedimientos que se implementan en el sujeto obligado para, por ejemplo, identificar a los clientes, para hacer reporte de operaciones sospechosas, para realizar la auditoría. Y cuando hablamos de gestión de riesgo, estamos hablando de políticas, procedimientos referentes a la identificación de riesgo, a la medición de riesgo, al control de esos riesgos, al monitoreo de esos riesgos, a los efectos de medir o hacer la autoevaluación del riesgo global de la entidad. Y una cosa que no debemos olvidar es que se debe revisar la lista, es decir, cualquier cliente, ya sea para comprar o para vender automotores, debemos revisar si no está en la lista de la OFAC. Una lista que prepara el Departamento de Estado americano de lavadores y terroristas. También las Naciones Unidas tienen su propia lista y debemos verificar que nuestro potencial cliente no está en esa lista, ya que si no verificamos y le aceptamos como cliente, podemos ser considerados como cómplices. Y estar en la lista de los FAT, le aclaro muy bien, implica la muerte de la entidad, ya que nadie va a negociar con nosotros. Por eso es muy conveniente verificar eso, por más de que no aparezca, no sea un riesgo que está presente en todas las operaciones, pero si se presenta, puede fulminar a la entidad. Bueno, continuando con las responsabilidades del oficial de cumplimiento, tenemos las señales de alerta. Esto normalmente son banderas rojas que muchas veces puede facilitar calificar como inusual o sospechosa una operación. También debemos tener un registro detallado
de dichas operaciones inusuales, por más de que en una investigación posterior descartamos la inusualidad de esa operación. Y no olvidarnos de que también la responsabilidad del oficial de cumplimiento radica en, además de identificar las operaciones inusuales, también ver si esa inusualidad de la operación no se transforma en una operación sospechosa. Y para ir terminando las responsabilidades y funciones del oficial de cumplimiento, debemos mencionar que él elabora informes anuales que pone a consideración del directorio. Y también una responsabilidad muy importante es la adecuada conservación y custodia de los documentos, principalmente lo referente al lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Y hacer su trabajo en base a un programa anual de trabajo. Y como es la persona que más entiende de lavado de activos y financiamiento del terrorismo en la empresa, es el enlace natural del sujeto obligado con la CEPRELAC, en lo que respecta al lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Pasamos ahora al artículo 11, referente al Manual de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Este viene a ser un documento en donde se detalla las políticas y procedimientos relacionados a la prevención del lavado de activos y a la gestión de riesgo. Y su contenido está establecido en el anexo 1 y lo propone el oficial de cumplimiento al directorio para su aprobación. Y esto se actualiza conforme a la regulación nacional e internacional. Aquí destaco que en el anexo 1 está la estructura, o sea, el contenido que debe tener el manual de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Si ustedes ven ese anexo, van a encontrarse de que básicamente sigue esta reglamentación y tiene un lenguaje o una literatura diferente a lo que se utilizaba anteriormente en cuanto a la reglamentación de la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Ahí vamos a encontrar expresiones como acto de evaluación de riesgo, factores de riesgos. Vamos a ir encontrando otras expresiones como veremos posteriormente, como debida diligencia del cliente, calificación de riesgo del cliente, perfil del cliente, expresiones nuevas que se incorporaron a raíz de la modificación que la ley 1015/97 ha sufrido principalmente en el año 2019, que como veremos en una de las secciones, ha modificado totalmente esa ley. Prácticamente lo que quedó fue la estructura, pero el contenido de esa ley fue cambiado totalmente. Bueno, otro documento muy importante que debe tener las entidades que se dedica a la actividad de importación, compra-venta de automotores, viene a ser el Código de Conducta, que viene a ser prácticamente los principios éticos que debe seguir o tener en cuenta el sujeto obligado. Y esto lógicamente va a permitir el adecuado funcionamiento, o va a reforzar el funcionamiento del sistema de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Y el incumplimiento de cualquier infracción que está previsto ahora en la nueva ley
1015-97. Y la infracción debe ser registrado. Y otra cosa muy importante es que se debe mantener reserva de lo actuado por el sujeto obligado en lo que respecta a la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Esto es principalmente en lo que respecta al reporte de operaciones sospechosas. Bueno, mencionamos acá entonces dos documentos que debe tener ahora el sujeto obligado, que es el Manual de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y el Código de Conducta. Pasamos ahora al punto que en las empresas que son sociedades normalmente lo realiza el auditor interno. Esto lógicamente a las empresas unipersonales, por las razones obvias, se puede realizar a través del oficial de cumplimiento, pero lo ideal sería que se realice a través del auditor interno. Este auditor interno tiene a su cargo, lógicamente, informar al directorio de lo actuado en lo que respecta a la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo cada año, en un plazo que no debe exceder 90 días a partir del cierre. Su preocupación, aquí ya viene prácticamente a ser aspectos similares a las realizadas por los auditores externos, que se refiere a la verificación de la integridad, eficacia y cumplimiento de las políticas internas, procedimientos y normas de prevención, principalmente enfocadas a factores de riesgo. Debe poner al mismo tiempo a conocimiento del directorio las debilidades, lógicamente, al directorio y al oficial de cumplimiento las debilidades observadas. Y lo más importante, documentar las evaluaciones realizadas. Y esto normalmente termina con la formulación de recomendaciones sobre mejora a ser introducida en la estructura de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Después tenemos a los auditores externos, que como mencionamos, realizan casi las mismas funciones de los auditores internos en lo que respecta al lavado de activos y financiamiento del terrorismo, ya que también se preocupa por la eficacia y cumplimiento de las políticas, procedimientos y normas de prevención, principalmente también una preocupación de los riesgos considerados altos por la entidad y una revisión a través de muestra del cumplimiento de las disposiciones legales y normativas en lo que respecta al lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Y como es una persona, ¿no?, independiente a la entidad, también se le da el trabajo de verificar el cumplimiento del programa de capacitación de la entidad en lo que respecta a su alcance y las actividades realizadas en el programa de capacitación. Esto lógicamente también lo realiza el auditor interno con respecto al oficial de cumplimiento y la auditoría externa con respecto a la auditoría interna y oficial de cumplimiento. Y no olvidarnos, lógicamente, de verificar que las recomendaciones realizadas en auditorías anteriores fueron cumplidas. Bueno, para terminar
esta primera parte vamos a pasar a las capacitaciones, que está en el artículo 15. Es muy importante que tanto directores, gerentes y funcionarios sean instruidos en lo que respecta a la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Y esta capacitación debe estar documentada, donde podemos ver la fecha, los temas tratados y las personas que participaron y conservados por 5 años. Este programa de capacitación debe ser revisado y actualizado por el oficial de cumplimiento. Aquí normalmente en las entidades más grandes existe el Departamento de Recursos Humanos y aquí se debe coordinar la capacitación en lo que respecta al lavado de activos y financiamiento del terrorismo con el oficial de cumplimiento para no duplicar las funciones y crear algunos problemas que pueda impedir su efectiva aplicación. Lógicamente, en caso de incumplimiento del programa de capacitación, en el manual debe estar previsto la sanción que el funcionario puede sufrir, ya que es súper importante la capacitación, porque puede poner en riesgo, conforme a la ley 1015/97, donde aparecen las fallas administrativas y las sanciones bien detalladas, puede poner en riesgo, inclusive la empresa puede ser multada hasta 5.000 salarios mínimos, imagínense. O si son sociedades unipersonales, hasta 500 salarios mínimos, además de otras sanciones que pueda recibir. Por eso es súper importante la capacitación. Todos los funcionarios de la entidad, por más de que sea experto en la compra y venta de automotores, también debe tener un buen conocimiento de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, porque puede poner en riesgo inclusive la vida financiera de la entidad. Bueno, una cosa que se incorporó en el artículo 16 viene a ser los requerimientos mínimos en torno a capacitación. Y aquí se parte de los hechos punibles de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, que está en la ley 1015/97 y sus modificaciones. Pues, ¿cuáles serían los hechos de lavado de activos? ¿En qué caso consideramos lavado de activos? Que está previsto en la ley. Las amenazas y vulnerabilidades identificadas en la Evaluación Nacional de Riesgo. Esto lo hace el Congreso, le digo el Poder Ejecutivo, lógicamente, a través de la CEPRELAT, y lo transforma en un decreto que es de obligado cumplimiento y se debe observar principalmente en lo que respecta a amenazas y vulnerabilidades. Las políticas de prevención del lavado de activos y la gestión de riesgos. Ya mencionamos que estos son dos temas, por más de que sean diferentes, se complementan. Los riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo expuestos por la entidad. Existe el riesgo operacional, el riesgo legal y otros riesgos por la que la entidad puede sufrir algunas pérdidas. Estoy tomando agua. La normativa vigente de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. A este respecto es importante llevar en cuenta que actualmente, con las modificaciones introducidas,
Las reglamentaciones en lo que respecta al lavado de activos se han simplificado bastante. Tenemos esta reglamentación referente a la importación, compra y venta de automotores y lógicamente la ley 1015 y sus modificaciones. También las tipologías de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Estos en los países que tienen una supervisión más desarrollada se publican para orientar a los sujetos obligados cuáles fueron las tipologías más representativas que se presentaron en la entidad para ser llevado en cuenta. O sea, las formas de lavar activos. Las señales de alerta. Estas señales de alerta normalmente ya se publica o ya se coloca dentro del reglamento de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. En este caso, en este reglamento también tiene un anexo. Los procedimientos de comunicación que debe realizar la persona que está en contacto directo con los clientes, con el oficial de cumplimiento y de este oficial de cumplimiento con el directorio, también se debe establecer. Hay normas internas que el sujeto obligado implementa principalmente a través del oficial de cumplimiento y las responsabilidades de cada director, gerente y empleado en lo que respecta al lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Ya vimos ahí las responsabilidades de los directores. Vimos también la responsabilidad del oficial de cumplimiento. Y faltaría ver ahora solamente la responsabilidad de los empleados. Bueno, con esto terminamos esta primera parte y vamos a pasar después a ver la segunda parte referente a la debida diligencia del cliente. Gracias, señores.